Si tú tienes Pues, una voz angelical, no necesitas música. muchas gracias. Bien, como ha dicho Ángeles, yo os voy a leer una carta que preparo todos los años y este no iba a ser menos, son ya muchos los años que llevo preparando. Como veis aquí en la primera diapositiva, la carta de este año tiene por título La larga travesía de la construcción y como subtítulo La gloria secreta de la penumbra, porque la construcción es efectivamente esa gloria secreta de la penumbra de la arquitectura, de algo que no se aprecia, porque solamente se aprecia lo que se ve, pero que sin embargo está y existe ahí y es lo que hace posible la arquitectura. Bien, paso a leeros la carta. Hubo una época en la que el escritor y premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez se dedicó a escribir para el cine. Por aquel entonces decía que ningún trabajo exige una mayor humildad que este, pues en realidad el destino del escritor de cine está en la gloria secreta de la penumbra y solo quien se resigne a ese exilio interior tiene alguna posibilidad de sobrevivir sin amargura. Aun después de haber escrito guiones que luego no reconocía en la pantalla, siguió convencido de que el cine sería la válvula de liberación de sus fantasmas. Tardó mucho tiempo en convencerse de que no, hasta que una mañana de octubre de 1975, cansado de verse y no encontrarse, se sentó frente a la máquina de escribir, como todos los días, y no volvió a levantarse sino al cabo de 18 meses con los originales terminados de 100 años de soledad. Según reconoció más tarde, ya en las postrimerías de su vida, fue en aquella travesía del desierto donde comprendió que no había un acto más espléndido de libertad individual que sentarse a inventar el mundo frente a una máquina de escribir. Ahora que tú inicias un largo viaje con este curso que comienza, tienes también esa oportunidad de sentarte a inventar el mundo, aunque en vez de hacerlo frente a una máquina de escribir, puedes hacerlo con algo tan simple como un lápiz y un papel y ponerte a dibujar. Porque supongo que ya te lo habrán dicho. Y es que en esta asignatura vamos a dibujar mucho, en la pizarra y en el papel. El dibujo, algo primordial en tu aprendizaje, va a ser fundamentalmente el medio de expresión con el que nos vamos a entender, con lo que vas a estudiar y con lo que vas a aprender. Por si no lo sabías, el dibujo es un lugar donde ya sucede la arquitectura. Y si de verdad quieres aprender mucho más, convendría que te aventurases a dibujar todo lo que veas por delante, indagando hasta en el más ínfimo de los detalles, tanto si observas cualquier edificio actual como aquellos del pasado, de los que tanto hay que aprender. Por mucho que busques, puede que algún día descubras que todo está ya ahí. Solo tienes que saber cómo encontrarlo. Como decía Giacomo Leopardi, poeta y erudito italiano de principios del XIX, el último grado del saber consiste en reconocer que todo aquello que buscábamos siempre ha estado delante de nosotros. Aquí vas a encontrar algunas de esas cosas que ya deberías empezar a buscar. Mientras tanto, estudiando teoría, dibujando las prácticas y visitando obras, es como vamos a intentar transmitirte toda la experiencia que necesitas para saber construir y hacer bien las cosas, que de eso se trata. Si de verdad te interesa la arquitectura y te interesan los mecanismos mediante los cuales hacerla posible, la construcción, esa gloria secreta en la penumbra de la arquitectura, es un aspecto inseparable de ella. No basta con tener la idea, no es suficiente con saber o intentar representarla. Es necesario saber cómo construirla y para ello vas a tener que enfrentarte a una larga travesía. And now, for those English students or Spanish students who have chosen to come to the English group, the group E, I'm going to repeat the same speech in English. Well, a short phrase. If you're really interested in architecture, if you are really interested in the mechanisms through which you can make it possible, building construction, that secret glory in the architecture's penumbra,
is a fundamental aspect of it. It's not enough to have the idea. It's not sufficient to know how to represent it. It's necessary to know how to build it. And to that, you are going to face a long journey. A journey that begins now, here, on this subject, where we are going to teach you all you need to design and make buildings like those you are dreaming of, from the beginning to the end, following the natural and real process of the building's works. Cruzar una extensión desconocida con recursos limitados suele ser un gran desafío. Aventurarse a transitar por cualquier medio incierto, por muy documentado que esté, no es ningún asunto fácil. Bien sea el mar, el desierto o el espacio o estas aulas, toda aventura conlleva siempre un riesgo. Incluso sin pretenderlo, hasta el verano más común puede convertirse en un infierno como este que aún llevamos a cuestas con calor agobiante y tormentas despiadadas, en el que ha fallecido el gran Francisco Ibáñez, el creador de Mortadelo y Filemón, y tantos otros personajes de la historieta ilustrada. Ha sido un verano turbio, complicado y enrarecido, en el que el histórico triunfo de la selección femenina de fútbol se ha visto lamentablemente diluido entre chulos, plañideras y oportunistas, y en el que el vergonzoso compadreo de un gobierno en funciones con un delincuente prófugo de la justicia por un puñado de votos no es más que una bofetada y una infamia contra la democracia. Un verano que ya termina, en el que un devastador terremoto ha sacudido el suelo de Marruecos, causando muerte y desolación. Un verano triste, en definitiva, en el que murió Jane Birkin, icono erótico del siglo XX, una mujer caracterizada por reunir la irresistible combinación de ser sexy, inteligente y elegante, que representó un tiempo en el que la belleza no necesitaba de silicones. Eran otros tiempos, tiempos de blanco y negro, en los que la arquitectura comenzó a transitar por el posmodernismo como respuesta a las contradicciones de la arquitectura moderna, tiempos en los que se produjo una ruptura con la antigua forma de construir, dejando un legado que todavía influye en los proyectos actuales. Por aquellas décadas de los 60 y los 70, arquitectos como Louis Kahn se desmarcaban por su audacia. Si os fijáis en esta imagen, a mí esta imagen siempre me recuerda las escaleras de la escuela y viceversa. Las escaleras de la escuela siempre me recuerdan este edificio de Kahn. Aun sin tener el renombre de otras figuras contemporáneas, Kahn destacó por construir una obra coherente y de gran peso conceptual, basada en el espacio y la luz, sus temas principales, creando obras con una belleza arcaica y una fuerza simbólica universales. Obras que probablemente nunca habrían llegado a ser lo que fueron, de no ser por la arquitecta y profesora norteamericana Anne Griswold Ting, nacida en China en 1920 y fallecida en California en 2011, colaboradora de Kahn en su despacho en Filadelfia a lo largo de 20 años. Interesada particularmente en los sólidos platónicos y apasionada por las matemáticas, Ting era una teórica de la arquitectura cuyo trabajo pionero en arquitectura fue una malla espacial o estereoestructura en la que unió diversos patrones geométricos para crear una estructura ligera, llena de luz y habitable. Su fascinación por las formas geométricas complejas tuvo una fuerte influencia en diversos proyectos del despacho de Kahn, principalmente en los 5 cubos que comprende la casa de baño de Trenton y el techo triangular de la Galería de Arte de la Universidad de Yale del año 53. Según cuenta la historiografía, el concepto para el diseño de la City Tower, también de ese mismo año, fue en gran parte fruto de su invención, aunque cuando el modelo se exhibió en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, Kahn, como solía ocurrir, y aún sigue ocurriendo a veces, no registró su nombre en la lista de créditos.
A pesar de esto, finalmente la influencia de Ting en la obra de Luis Kahn fue reconocida cuando el Instituto de Arte Contemporáneo de Filadelfia realizó una obra retrospectiva de su trabajo en 2010, siendo mencionada en muchas fuentes como socia y musa de Kahn. Hay quien, a pesar de ser brillante, no lo ha tenido fácil en esa larga travesía que es la práctica profesional. Una travesía llena de obstáculos, asperezas, ingratitudes, incertidumbres y desalientos. Pero no desfallezcas hasta cumplir tus sueños, porque también es cierto que al final es muy gratificante. Hacer arquitectura es construir ciudades, construir lugares, construir los espacios donde la gente va a estar, va a vivir y a desenvolverse. Y aunque vivimos tiempos de prisas, agobios e inmediatez, construir un edificio no es nada fácil ni rápido. Como sabes, se parte de un proyecto que nace de una necesidad concreta y ya desde ese momento la construcción debe estar presente. Solo el conocimiento de las necesidades y la sabia asimilación de la realidad te garantizarán la correcta solución para que tu edificio resulte lo más económico y eficiente como sea posible. Eso que toda la vida ha existido, conocido como buena construcción y a lo que ahora se le conoce como sostenibilidad. Convendrás conmigo en que para que todo eso suceda, hace falta un aprendizaje y un entrenamiento, algo que vas a encontrar aquí. Y aunque aún es muy largo el camino que te queda por recorrer, si estudias lo suficiente, si asistes a las clases y a las obras atendiendo adecuadamente, si haces las prácticas que se proponen, estoy convencido de que conocerás y aprenderás todo lo que te va a hacer falta para resolver tus proyectos. Sé que sueñas con hacer proyectos, con hacer arquitectura. Para ello, saber construir no solamente es necesario, sino que es fundamental. Y si algún día has de llamar la atención, no será por hacer cosas absurdas, sino por hacer las cosas bien. No sé si eres consciente, espero que sí, de la responsabilidad que vas a adquirir y de que eres quien va a construir el futuro y quien va a jugar un importante en la vida cotidiana de la gente. Eres la persona que va a diseñar las casas en las que vivimos, los edificios en los que compramos y los espacios donde trabajamos. Es por eso por lo que debes prepararte bien, aprendiendo de todo lo que esté a tu alcance y teniendo siempre presente que hagas lo que hagas, vas a tener que enfrentarte con la gravedad, con el sismo, con el viento, la lluvia, el fuego, el frío y el calor, debiendo resolver adecuadamente todo lo necesario para lograr estabilidad y confort. La arquitectura no entiende de tamaños, aunque sí de elegancia. Vas a poder encontrar lo que buscas tanto en una obra pequeña como en una de las de grandes dimensiones, en obras íntimas o en obras soberbias y llamativas. Una de estas es el edificio Aqua Tower en Chicago, una especie de escultura inspirada en los afloramientos estrellados de piedra caliza comunes en el área de los Grandes Lagos. Diseñada por Studio Gang Architects, la Torre Aqua es reconocida como el edificio más alto del mundo, diseñado por una mujer, Jean Gang, la directora del estudio. En contraste con la mayoría de los rascacielos de Chicago, caracterizados por presentarse como duros y musculosos, este edificio presenta líneas suaves y sedosas en el que Gang convirtió la fachada en un paisaje ondulado de hormigón que se contonea con un ritmo suave que fluye libremente como las formaciones rocosas de varias capas del lago Michigan y que contrasta claramente con los ángulos rectos y las superficies lisas de toda la ciudad. En el otro extremo, un espectacular ejemplo de arquitectura contemporánea es la iglesia de Santa María degli Angeli del arquitecto Mario Botta, una auténtica maravilla arquitectónica que se asoma al valle del Monte Tamaro en el Ticino suizo. Construida hace algo más de 20 años sobre la pendiente de la montaña, con una estructura de hormigón revestida de piedra porfirio, consiste
en una pasarela viaducto que conduce hasta un cilindro de 15 metros de diámetro que conforma la iglesia propiamente dicha, un recinto sagrado, sobrio, elegante, sofisticado y a la vez sencillo, un lugar pensado y diseñado para que cualquier persona se sienta protagonista y en el centro del universo. Ese debe ser tu objetivo. Construir para la gente obras buenas, útiles y duraderas, bien pensadas y bien construidas, y que dentro de 20, 40, 60 años o más, cuando eches la vista atrás, puedas sentir el orgullo de que se mantengan en buen estado. Esa es la buena arquitectura. Llega un momento en la vida en el que sin darte cuenta resulta que todo pasó hace más de 20 años. Con este que yo ya finalizo, son 20 años los que llevo haciendo estas presentaciones al inicio de cada curso. Aquí os pongo una foto, no he podido resistirlo, una foto de cuando yo tenía 20 años por las calles de Madrid, que es donde yo estudié arquitectura. Yo soy el tercero por la derecha, ese del abrigo más corto. Aunque aquel viejo y famoso tango de Carlos Gardel dijera que 20 años no es nada, puedo asegurarte que eso es un tópico, una falacia. 20 años es mucho, ya lo creo que es mucho. Es toda una larga travesía. Y con esto finaliza la carta. Sirva todo esto como bienvenida. Thank you very much for your attention. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en clase el próximo día. See you over in the next class, next day, on Friday.